Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta el estudio de las Sagradas Escrituras. Primera y segunda a los Corintios. La esencia de la vida y del testimonio cristiano. Lección número 8. El poder de la resurrección de Cristo. El texto para memorizar es Primera de Corintios capítulo 15, versículos 14 y 17. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana, y aún están en sus pecados. La esperanza cristiana se sostiene sobre un acontecimiento que cambió para siempre el destino de la humanidad. Este acontecimiento es: la tumba de Cristo quedó vacía. Este hecho no es un detalle secundario de la fe, es el fundamento mismo del Evangelio. Porque si Jesús no hubiera resucitado, la cruz sería una derrota, el pecado seguiría dominando nuestras vidas y la muerte tendría la última palabra. Por eso, antes de continuar, debemos prestar atención a una de las declaraciones más contundentes del apóstol Pablo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La afirmación no deja espacio para la indiferencia. La resurrección de Cristo no es solamente una enseñanza importante entre muchas otras. De ella depende la validez de nuestra fe y la certeza de nuestra salvación. Pero esta esperanza no apareció inesperadamente en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, Dios prometió que la muerte no tendría la victoria definitiva. Aquellas promesas encontraron su cumplimiento glorioso cuando Cristo venció el sepulcro y abrió el camino hacia la vida eterna. Aquí encontramos un contraste extraordinario. Por un lado, la tumba parecía señalar el final, pero se convirtió en el escenario de la victoria. Por otro lado, la muerte parecía haber triunfado, pero Cristo salió del sepulcro como vencedor. Sin embargo, no todos aceptan esta poderosa verdad. En la iglesia de Corinto, muchos dudaban de la resurrección debido a la influencia de la filosofía pagana. Aquellas ideas hacían difícil aceptar que los muertos pudieran volver a vivir. Y aunque han pasado muchos siglos, el desafío continúa. Hoy, el escepticismo y el materialismo también intentan apagar la esperanza cristiana, presentando la muerte como el final absoluto de la existencia humana. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿sobre qué descansa realmente nuestra esperanza? El Evangelio responde con una verdad inquebrantable: Cristo vive, reina y volverá. Por eso, la resurrección de Jesús no pertenece únicamente al pasado. Es la garantía presente de que la muerte no tendrá la última palabra y de que las promesas de Dios se cumplirán plenamente. Quédate, porque descubriremos por qué la resurrección de Jesús no solo cambió la historia, sino que determina el destino eterno de todo ser humano. Y este estudio lo desarrollaremos mediante los siguientes puntos. Primero, proclamando la resurrección de Cristo. Segundo, el Cristo resucitado, nuestra única esperanza. Tercero, Cristo, la primicia. Cuarto, el cuerpo resucitado. Quinto, la victoria final sobre la muerte. Cada uno de estos puntos nos permitirá comprender por qué la tumba vacía constituye el fundamento de nuestra fe, la seguridad de nuestra esperanza y la promesa de la victoria definitiva sobre la muerte. Proclamando la resurrección de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio cristiano descansa sobre un hecho que ninguna filosofía humana puede reemplazar.
Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Pablo recuerda a los corintios que ese fue el mensaje que recibieron, en el cual permanecieron firmes y por medio del cual alcanzaron salvación. Desde las promesas del Antiguo Testamento hasta el testimonio de los apóstoles, toda la Biblia apunta hacia el triunfo de Cristo sobre la muerte. Así como Dios liberó a Israel de la esclavitud y abrió un camino donde parecía imposible, también abrió la tumba y convirtió la desesperanza en vida eterna. La resurrección no fue una idea simbólica ni una experiencia privada. Cientos de testigos vieron vivo al Señor después de su crucifixión. Pablo estaba tan seguro de ello que, en esencia, dijo: «Pregúntenles». Hoy, en una cultura que duda de todo, esta verdad sigue siendo urgente. Si Cristo vive, nuestra fe tiene fundamento y la muerte no tiene la última palabra. Quédate, porque descubrirás por qué la resurrección de Jesús es el corazón del Evangelio y la evidencia más poderosa de nuestra esperanza eterna. Para nuestro estudio en esta sección, tendremos en cuenta los siguientes textos bíblicos y responderemos la pregunta: ¿qué tienen en común estos pasajes? Estos tres pasajes, 1 de Corintios, Lucas y Romanos, tienen en común lo siguiente. Presentan el mensaje central del Evangelio: Jesucristo y su obra redentora, conforme al plan revelado por Dios en las Escrituras. Pablo, en el texto de 1 de Corintios capítulo 15, resume el Evangelio al declarar que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, todo conforme a las Escrituras. El evangelista, en Lucas capítulo 24, muestra a Jesús explicando que la ley de Moisés, los profetas y los salmos anunciaban su sufrimiento, su resurrección y la proclamación del arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Y en la carta a los Romanos, Pablo afirma que el Evangelio fue prometido por medio de los profetas en las Santas Escrituras y se centra en Jesucristo, descendiente de David según la carne y declarado Hijo de Dios con poder mediante su resurrección. En conjunto, estos pasajes enseñan 4 verdades fundamentales. Primera, el Evangelio tiene como centro a Jesucristo, no a una idea o filosofía. Segunda, la muerte y la resurrección de Cristo cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Tercera, la salvación se fundamenta en la obra redentora de Cristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó victorioso. Cuarta, el Evangelio debe ser proclamado a todas las personas, llamándolas al arrepentimiento, al perdón de los pecados y a la fe en Jesucristo. En resumen, los 3 pasajes de estudio destacan que el Evangelio es el cumplimiento del plan de salvación anunciado por Dios desde el Antiguo Testamento, realizado en la muerte y resurrección de Cristo y proclamado para la salvación de toda la humanidad. Terminaremos nuestro estudio teniendo en cuenta 1 de Corintios capítulo 15, versículo 2 y 11. Y responderemos las siguientes preguntas. ¿Por qué estos versículos vinculan estrechamente los conceptos de creer y predicar? ¿Cuál es la relación entre ambos, creer y predicar? Antes de responder los interrogantes, veamos los que dice el apóstol Pablo en estos 2 versículos. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Ahora, respondamos la primera pregunta. ¿Por qué estos versículos vinculan estrechamente los conceptos de creer y predicar? En estos 2 versículos de la primera carta a los Corintios, Pablo muestra que creer y predicar son inseparables, están estrechamente vinculados, porque la fe nace del Evangelio proclamado, y una vez el Evangelio sea recibido, impulsa al nuevo creyente a anunciarlo. Por un lado, en el versículo 2, Pablo afirma que los creyentes son salvos si retienen el Evangelio que les fue predicado, demostrando que la predicación es el medio por el cual las personas llegan a la fe y perseveran en ella. Y en el versículo 11, añade:
Así predicamos, y así habéis creído. Con ello destaca que, aunque los mensajeros fueran distintos, Pablo, Pedro u otros apóstoles, el mensaje era el mismo, y ese mensaje produjo la fe en quienes lo escucharon. Terminaremos nuestro estudio respondiendo la segunda pregunta. ¿Cuál es la relación entre ambos, creer y predicar? La relación entre ambos conceptos, creer y predicar, es clara. Primero, la predicación comunica el Evangelio de Cristo. Segundo, la fe nace al creer en ese Evangelio. Tercero, quien ha creído es llamado a proclamar el mismo mensaje a otros. En resumen, la predicación es el medio por el que Dios da a conocer el Evangelio, y la fe es la respuesta del ser humano a ese mensaje. Sin la proclamación del Evangelio no habría oportunidad de creer, y la fe genuina impulsa a compartir las buenas nuevas de Jesucristo con los demás. Este estudio nos deja la siguiente lección espiritual. El Evangelio no es idea filosófica ni experiencia subjetiva, descansa en un hecho histórico. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Esta verdad es fundamento de la fe y garantía contra la muerte. Predicación y fe están unidas. El mensaje genera fe, y la fe impulsa a proclamarlo. La resurrección es evidencia de esperanza eterna. La pregunta clave: ¿crees que es un hecho transformador o lo has reducido a enseñanza sin poder? El Evangelio salva cuando se cree y se vive. El Cristo resucitado, nuestra única esperanza. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Toda la esperanza del cristianismo se sostiene sobre una verdad innegociable: Jesucristo resucitó. Si ese acontecimiento no fuera real, la cruz perdería su poder, el perdón sería una ilusión y la muerte seguiría reinando sobre la humanidad. Por eso Pablo habló con una claridad contundente: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y añadió: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si sabes cuál es este texto, por favor escríbalo en los comentarios. Muchas gracias. Dios te bendiga. Desde el Antiguo Testamento, Dios prometió vencer el poder de la muerte y abrir el camino de la vida. En el Nuevo Testamento, esa promesa alcanzó su cumplimiento cuando el sepulcro quedó vacío y el Salvador venció para siempre al pecado y a la tumba. Sin embargo, así como la filosofía pagana llevó a muchos en Corinto a dudar de la resurrección, hoy el escepticismo religioso moderno intenta reemplazar la verdad bíblica por la incredulidad. Pero el Evangelio no descansa sobre ideas, ni sobre el razonamiento, ni sobre pensamientos filosóficos, descansa sobre un hecho histórico que transformó el universo. Quédate, porque descubrirás por qué, si Cristo vive, tu pasado puede ser perdonado, tu presente tiene propósito y tu futuro está lleno de esperanza eterna. Para nuestro estudio en esta sección, tendremos en cuenta 1 Corintios capítulo 15, versículos del 9 al 19, y responderemos la pregunta: ¿qué perdemos si Cristo no resucitó? Antes de responder el interrogante, veamos un análisis del texto bíblico. En este pasaje, el apóstol Pablo explica que la resurrección de Jesucristo es el fundamento de la fe cristiana. Algunos en la iglesia de Corinto negaban la resurrección de los muertos, por lo que Pablo demuestra que, si Cristo no hubiera resucitado, todo el evangelio perdería su significado y la esperanza del creyente desaparecería. Después de este breve análisis bíblico, respondamos la pregunta sugerida en esta sección del video: ¿qué perdemos si Cristo no resucitó? Pablo presenta la resurrección de Cristo como el fundamento de toda la esperanza cristiana. Lo que perdemos si Cristo no hubiese resucitado serían lo siguiente. Primero, la predicación del evangelio pierde su valor. Segundo,
nuestra fe sería inútil. Tercero, seguiríamos bajo el poder del pecado. Cuarto, no habría esperanza para los creyentes fallecidos. Quinto, los cristianos serían los más dignos de compasión. Sexto, desaparecería la esperanza de la vida eterna. Ahora vamos a explicar en detalle cada uno de estos puntos. La predicación del Evangelio pierde su valor. El apóstol Pablo declara: «Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación». El adjetivo vana proviene del griego kenos, y este término significa vacío, sin contenido, carente de verdad. La predicación del Evangelio sería vacía sin la resurrección por dos motivos. Primero, Jesús dijo muchas veces que resucitaría. Si no resucitó, fue un impostor. Segundo, los apóstoles predicaron un suceso histórico falso y una esperanza incumplida. Toda la proclamación del Evangelio depende de que Cristo venció la muerte y resucitó. Recuerda, sin la resurrección, el mensaje cristiano carecería de fundamento y sería una farsa. Nuestra fe sería inútil. El apóstol Pablo continúa diciendo: «Y si Cristo no resucitó, vana es también vuestra fe». Y en el versículo 17 reafirma: «Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana». Aquí, en el versículo 17, Pablo para el adjetivo vana utiliza otro término griego, mataios, y este término significa vacío, inútil, sin objeto. Si Cristo permaneciera en la tumba, no habría victoria sobre el pecado, no habría Salvador vivo, y creer en Él sería en vano. Recuerda, la fe cristiana existe porque Cristo vive. Seguiríamos bajo el poder del pecado. Pablo afirma que, «Y si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados». Aquí se revela que el hombre está desesperadamente perdido sin la resurrección de Jesús. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio expiatorio de Cristo. Recuerda, sin la resurrección de Jesús, no tendríamos la certeza del perdón de pecados o justificación. No habría esperanza para los creyentes fallecidos. Pablo presenta ahora otra consecuencia inevitable cuando se niega la resurrección. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Sin la resurrección de Cristo, primero, los muertos en la fe no resucitarían. Segundo, la muerte tendría la última palabra. Lo más triste es creer que los que han muerto permanecerán muertos, y las perspectivas sostenidas por el cristianismo serían un cruel engaño, y todos los justos muertos estarían condenados a permanecer inconscientes en sus tumbas por la eternidad. Recuerda, la esperanza de la resurrección futura depende de la resurrección de Jesús. Los cristianos serían los más dignos de compasión. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Aquí Pablo describe vívidamente la inutilidad de un cristianismo despojado de vitalidad. El no creer en la resurrección despoja a los hombres de la certeza concerniente a la vida después de la muerte y los deja con una fe ineficaz para la vida actual. Si Cristo no hubiera resucitado, tendría dos implicaciones. Primera, el sufrimiento por el Evangelio no tendría sentido. Segunda, la esperanza eterna sería una ilusión. Recuerda, toda la vida cristiana perdería su propósito eterno si Jesús no hubiese resucitado. Desaparecería la esperanza de la vida eterna. La resurrección de Cristo garantiza tres cosas. Primero, nuestra futura resurrección. Segundo, la derrota definitiva de la muerte. Tercero, la restauración de todas las cosas. Recuerda, sin Cristo resucitado, no existiría la esperanza del reino eterno de Dios. Este estudio nos deja la siguiente lección espiritual. La tumba vacía es la garantía de nuestra esperanza. La resurrección de Cristo nos asegura que el pecado ha sido vencido, que la muerte no tiene la última palabra y que quienes confían en Él vivirán para siempre.
La pregunta clave es, ¿estoy viviendo cada día con la certeza de que Cristo resucitó y de que esa victoria también será la mía? Porque la esperanza cristiana no descansa en una idea o una filosofía, sino en un hecho histórico. Jesucristo murió, resucitó y vive para siempre. Cristo, la primicia. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La tumba vacía cambió para siempre el destino de la humanidad. Si Cristo no hubiera resucitado, la muerte seguiría teniendo la última palabra y toda esperanza de vida eterna sería apenas un sueño. Pero la Escritura proclama con absoluta certeza, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Desde el Edén, cuando el pecado introdujo la muerte en el mundo, Dios prometió un Redentor que vencería a la serpiente y restauraría lo que Adán perdió. Esa promesa atravesó toda la historia bíblica hasta cumplirse gloriosamente en Jesús, el segundo Adán, quien venció al sepulcro y aseguró la futura resurrección de todos los que creen en él. Por eso, la vida cristiana no está edificada sobre deseos, sino sobre un hecho histórico que transforma nuestro presente y garantiza nuestro futuro. Si Cristo vive, el sacrificio, la fidelidad y la esperanza jamás son en vano. Quédate, porque descubrirás por qué la resurrección de Jesús garantiza que la muerte no será el final, sino el comienzo de la eternidad con nuestro Salvador. El estudio de esta sección lo basaremos en Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 20 al 23, y abordaremos la siguiente pregunta central. ¿Qué significa decir que Jesús es la primicia? Antes de responder el interrogante, veamos un análisis del texto bíblico. En estos versículos, el apóstol Pablo responde a quienes negaban la resurrección de los muertos. Después de demostrar que Cristo verdaderamente resucitó, afirma, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». La expresión primicias proviene del Antiguo Testamento y tiene un profundo significado profético relacionado con la resurrección de Cristo y la esperanza de todos los creyentes. Después de este breve análisis bíblico, respondamos la pregunta sugerida en esta sección del video. ¿Qué significa decir que Jesús es la primicia? Pablo utiliza una imagen del Antiguo Testamento para explicar una verdad fundamental sobre la resurrección. Para comprender lo que significa que Jesús es la primicia, veamos 5 aspectos relevantes. Primero, Cristo fue el primero en resucitar por sí mismo para no volver a morir. Segundo, su resurrección garantiza la de todos los creyentes. Tercero, Cristo venció la muerte en favor de la humanidad. Cuarto, habrá un orden en la resurrección. Quinto, la resurrección de Cristo confirma la victoria del plan de salvación. Ahora desglosemos cada uno de los anteriores aspectos para una mayor comprensión. Cristo fue el primero en resucitar por sí mismo para no volver a morir. Pablo ha demostrado históricamente la verdad de la resurrección de Cristo y afirmó, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos». La expresión «más ahora» busca grabar la certeza en la mente de los lectores que Cristo resucitó. Cristo no fue el primero en volver a la vida. La Biblia relata varios casos de personas que fueron resucitadas por profetas. Por ejemplo, Elías resucitó el hijo de la viuda de Sarepta, y el caso de Eliseo que resucitó el hijo de la Sunamita. Y el mismo Jesús resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo y otros. Todos estos resucitaron y volvieron a morir.
Aunque hay un caso especial del Antiguo Testamento de una persona que fue resucitada para no volver a morir, ¿sabes quién fue ese personaje? Te invito a que escribas su nombre en los comentarios. Muchas gracias. En el Evangelio de Juan aparece una contundente declaración de Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esta declaración de Jesús hace especial su resurrección. La resurrección de Jesús se caracterizó por, primero, resucitó por su propio poder. Segundo, resucitó con un cuerpo glorificado. Tercero, venció definitivamente a la muerte. Cuarto, vive para siempre con su humanidad glorificada. Recuerda, la resurrección de Jesús es única y definitiva. Su resurrección garantiza la de todos los creyentes. El apóstol Pablo declara sobre la resurrección de Cristo de entre los muertos: primicias de los que durmieron es hecho. En Israel, las primicias eran los primeros frutos de la cosecha ofrecidos a Dios. A los antiguos israelitas se les ordenó que presentaran la primera gavilla de la cosecha de cebada al sacerdote, quien la mecía ante el Señor como una promesa de la cosecha completa que seguiría. Esas primicias eran, primero, el comienzo de la cosecha; segundo, la garantía de que vendría toda la recolección. Recuerda, de la misma manera, la resurrección de Cristo garantiza que quienes han muerto en Él también resucitarán. Cristo venció la muerte en favor de la humanidad. En los versículos 21 y 22 se declara: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí Pablo establece un contraste entre Adán y Cristo. Adán introdujo la muerte, Cristo trae la resurrección y la vida. Recuerda, así como la muerte llegó por el primer Adán, la resurrección y la vida eterna llega por el segundo Adán, Jesucristo. ¿Habrá un orden en la resurrección? El apóstol continúa diciendo: pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo explica el orden del plan de Dios. Primero resucitó Cristo, y después resucitarán los creyentes cuando Él regrese. Hay un registro único en Mateo que menciona que las tumbas se abrieron al morir Cristo, pero los santos resucitados salieron después de la resurrección de Jesús. Fue apropiado que Jesús liberara con Él a cautivos de la muerte. Estos mártires, dotados de inmortalidad, ascendieron con Él al cielo. Recuerda, la resurrección de Jesús inaugura la gran cosecha de los redimidos que ocurrirá en ocasión a su segunda venida. La resurrección de Cristo confirma la victoria del plan de salvación. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría esperanza, no habría victoria sobre la muerte. Pero al resucitar, primero, se confirmó la eficacia de su sacrificio. Segundo, se aseguró la derrota definitiva del pecado. Tercero, se abrió el camino hacia la vida eterna. Recuerda, la resurrección es la garantía de que las promesas de Dios se cumplirán. Este estudio nos deja la siguiente lección espiritual. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra esperanza futura. El creyente puede enfrentar incluso la muerte con confianza, porque sabe que Cristo ya la venció y promete levantar a los suyos en el día de su venida. La pregunta clave es: ¿estoy viviendo con la certeza de que, así como Cristo resucitó, también los que pertenecen a Él resucitarán para vida eterna? Porque la tumba vacía de Cristo es la promesa segura de que la muerte no tendrá la última palabra sobre los hijos de Dios. El cuerpo resucitado. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 35. Pero dirá alguno:
¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Para muchos la muerte parece tener la última palabra, pero la Biblia revela una esperanza que desafía toda lógica humana. El cuerpo que hoy envejece, enferma y vuelve al polvo no será el destino final de quienes pertenecen a Cristo. El Evangelio anuncia un milagro tan grande que solo el poder del Creador puede hacerlo realidad: la resurrección de los muertos y su glorificación. Desde el Antiguo Testamento, Dios mostró su poder para dar vida donde solo había muerte. Así como una semilla es sepultada para brotar convertida en una nueva planta, Pablo explica que nuestros cuerpos serán transformados por el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Esa promesa quedó confirmada cuando Jesús venció al sepulcro y resucitó con un cuerpo glorificado, convirtiéndose en las primicias de todos los redimidos. Vivimos rodeados por la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, pero esa no será nuestra condición eterna. Cristo promete transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. La resurrección no es una fantasía ni una existencia espiritual e intangible, es la restauración completa de la vida por el poder de Dios. Quédate, porque descubrirás cómo será el cuerpo glorificado que recibirán los fieles y por qué esta promesa cambia para siempre la manera de enfrentar la muerte y vivir el presente. Basándonos en 1 Corintios capítulo 15 versículos del 36 al 41, ¿cómo responde este pasaje las preguntas de 1 Corintios capítulo 15 versículo 35? Antes de responder el interrogante, veamos un análisis de los pasajes bíblicos. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 35, el apóstol Pablo plantea dos preguntas que algunos hacían con escepticismo acerca de la resurrección. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? A partir del versículo 36, Pablo responde utilizando ejemplos tomados de la naturaleza para demostrar que la resurrección es posible y que Dios dará a los redimidos un cuerpo nuevo, adecuado para la vida eterna. Después de este breve análisis bíblico, respondamos la pregunta sugerida en esta sección del video. ¿Cómo responde este pasaje las preguntas de 1 Corintios capítulo 15 versículo 35? Las dudas acerca de la resurrección encuentran respuesta en el poder y la sabiduría del Creador. Debemos tener en cuenta los siguientes 5 puntos para responder las preguntas de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 35. Primero, usa la semilla como ilustración de la resurrección. Segundo, Dios es quien da el cuerpo que Él quiere. Tercero, no todos los cuerpos son iguales. Cuarto, existen diferentes clases de gloria. Quinto, la resurrección implica transformación, no simple restauración. Ahora vamos a explicar en detalle cada uno de estos puntos. Usa la semilla como ilustración de la resurrección. En los versículos 36 al 38, Pablo compara el cuerpo humano con una semilla. La planta que brota no es igual a la semilla que se sembró. El cuerpo que saldrá de la tumba en la resurrección tampoco será el mismo que fue colocado en el sepulcro. De igual manera, el cuerpo del creyente es sepultado, pero Dios lo resucitará con una naturaleza nueva y glorificada. Dios es quien da el cuerpo que Él quiere. Pablo resalta lo siguiente: Dios le da el cuerpo como Él quiso. La resurrección no depende de la capacidad humana, sino del poder creador de Dios. El mismo Dios que creó la vida puede restaurarla y transformarla. No todos los cuerpos son iguales. El apóstol Pablo en los versículos 39 menciona diferentes clases de cuerpos: los cuerpos de los hombres, el de las bestias, el de los peces y el de las aves. Si Dios ya creó tanta diversidad en la creación, también puede dar un cuerpo nuevo y glorificado a los resucitados. Existen diferentes clases de gloria. Pablo en los versículos 40 y 41 habla de
cuerpos celestiales, de cuerpos terrenales, de la gloria del sol, la gloria de la luna y la gloria de las estrellas. Cada uno posee un esplendor distinto. Así, el cuerpo resucitado tendrá una gloria superior al cuerpo actual. La resurrección implica transformación, no simple restauración. Pablo en los versículos 42 al 44. La respuesta de Pablo deja claro que el cuerpo resucitado no será simplemente el mismo cuerpo físico restaurado a su condición anterior. Aquí el apóstol explica que nuestros cuerpos serán diferentes porque serán, primero, incorruptibles; segundo, gloriosos; tercero, poderosos; cuarto, espirituales. Habrá continuidad de identidad, pero una transformación completa de la naturaleza del cuerpo. Terminaremos nuestro estudio respondiendo una última pregunta. ¿Qué enseñanza principal transmite Pablo? Pablo responde a los escépticos en cuanto a la resurrección de muertos, diciendo que, primero, la resurrección no es irracional. Segundo, Dios ya demostró en la naturaleza su poder para producir diversidad de nuevas vidas. Tercero, el cuerpo resucitado será diferente y mucho más glorioso que el actual. Seremos como ángeles. La pregunta no debe ser si Dios puede hacerlo, sino reconocer que para el Creador nada es imposible. Jesús declaró: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Si sabes cuál es este texto, por favor escríbalo en los comentarios. Muchas gracias, bendiciones. Este estudio nos deja la siguiente lección espiritual. La esperanza cristiana no consiste simplemente en volver a vivir, sino en ser transformados por el poder de Dios. El cuerpo limitado, débil y mortal que hoy poseemos será reemplazado por uno perfecto e inmortal cuando Cristo regrese. La pregunta clave es: ¿vivo con la esperanza de la transformación gloriosa que Dios ha prometido a quienes permanecen fieles a Cristo? Porque el Dios que creó todas las cosas también tiene poder para resucitar y glorificar a su pueblo, cumpliendo plenamente su promesa de vida eterna. La victoria final sobre la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no es el final de la historia para quienes pertenecen a Cristo. El día se acerca cuando la corrupción será revestida de incorrupción, la mortalidad será absorbida por la vida y el último enemigo será derrotado para siempre. Esa es la gloriosa esperanza que Pablo proclama en 1 Corintios capítulo 15. Desde el Antiguo Testamento, Dios prometió restaurar lo que el pecado destruyó. La muerte entró al mundo por la desobediencia de Adán, pero en Jesucristo comenzó una nueva creación. Por eso el apóstol declara que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, no porque el cielo sea un lugar para espíritus sin cuerpo, sino porque nuestra naturaleza mortal debe ser transformada por el poder del Creador. Cuando Cristo regrese, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Él serán transformados, serán resucitados incorruptibles y los creyentes vivos seremos glorificados. Entonces se cumplirá la promesa: sorbida es la muerte en victoria. Quédate, porque descubrirás por qué la segunda venida de Cristo no solo pondrá fin a la muerte, sino que inaugurará la vida eterna que Dios preparó desde el principio para sus hijos fieles. En esta parte del video, analizaremos 1 de Corintios capítulo 15, versículos del 54 al 57, para resolver la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de nuestra victoria definitiva sobre la muerte? Antes de responder el interrogante, veamos un análisis del texto bíblico. En estos versículos, el apóstol Pablo culmina su enseñanza sobre la resurrección con un himno de victoria.
Después de explicar que los creyentes recibirán un cuerpo incorruptible e inmortal, proclama el triunfo definitivo de Jesucristo sobre la muerte, el pecado y sus consecuencias. Este pasaje constituye una de las declaraciones más esperanzadoras de toda la Biblia. Después de este breve análisis bíblico, respondamos la pregunta sugerida en esta sección del video. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de nuestra victoria definitiva sobre la muerte? Este pasaje nos enseña 5 realidades poderosas acerca de nuestra victoria definitiva sobre la muerte. Primero, la muerte será derrotada para siempre. Segundo, la muerte perderá todo su poder. Tercero, Cristo venció el pecado, que es la causa de la muerte. Cuarto, nuestra victoria es un regalo de Dios. Quinto, la esperanza cristiana está fundada en un hecho histórico. Ahora vamos a explicar en detalle cada una de estas realidades. La muerte será derrotada para siempre. El apóstol declara: sorbida es la muerte en victoria. Pablo anuncia que llegará el día en que la muerte desaparecerá definitivamente. Recuerda, gracias a la resurrección de Cristo, la muerte no tendrá la última palabra sobre los hijos de Dios. La muerte perderá todo su poder. En el versículo 55 leemos: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí Pablo personifica a la muerte como un enemigo derrotado. El sepulcro ya no puede retener para siempre a quienes pertenecen a Cristo. Recuerda, la tumba será vencida cuando Cristo resucite a los suyos en su segunda venida. Cristo venció el pecado, que es la causa de la muerte. El apóstol en el versículo 56 continúa diciendo: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, la muerte existe porque el pecado entró en el mundo. Cristo, mediante su muerte y mediante su resurrección, derrotó el pecado y abrió el camino a la vida eterna. Recuerda, al eliminar la causa del problema, Cristo garantiza la victoria definitiva sobre sus consecuencias. Nuestra victoria es un regalo de Dios. El apóstol declara: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo enfatiza que esta victoria sobre el pecado y su principal consecuencia, la muerte, se fundamenta en lo siguiente. Primero, no se obtiene por méritos humanos. Segundo, no depende de nuestras obras. Tercero, es un regalo concedido por Dios mediante Cristo. Recuerda, toda la gloria pertenece a Dios, quien hace posible de principio a fin nuestra salvación. La esperanza cristiana está fundada en un hecho histórico. La victoria sobre la muerte no es un deseo ni una ilusión. Está basada en 3 grandes verdades. Primera, la muerte expiatoria de Cristo. Segunda, la resurrección de Cristo. Tercera, la promesa de su regreso. Recuerda, porque Cristo resucitó, los creyentes también resucitarán. Apreciado amigo y hermano, si en tu corazón hay preguntas sobre Dios, este curso de teología es para ti. 30 clases profundas en PowerPoint para tu formación y para que enseñes en tu iglesia. No te quedes con dudas. Da clic al enlace que aparece aquí, entra a la tienda y adquiere hoy mismo el curso de Dios el Padre en crecerenlafe.com. Dios te bendiga. Este estudio nos deja la siguiente lección espiritual. La resurrección de Cristo transforma la muerte de un final definitivo en una esperanza segura. El creyente puede enfrentar el futuro con paz, sabiendo que Cristo ya venció al mayor enemigo de la humanidad y promete compartir esa victoria con todos los que permanecen en Él. La pregunta clave es: ¿estoy viviendo con la esperanza y la confianza de que Cristo ya aseguró mi victoria sobre la muerte? Porque quienes pertenecen a Jesús pueden mirar más allá del sepulcro y esperar con gozo el día en que la muerte será derrotada para siempre y la vida eterna comenzará en toda su plenitud. Te invitamos al en vivo en nuestro canal Crecer en la Fe.
Acompáñanos a la transmisión en directo de este viernes para estudiar la lección de escuela sabática de esta semana. Hora, 7 de la noche, Colombia. Reflexionaremos juntos sobre los puntos más importantes de la lección. No te lo pierdas y comparte con otros esta información. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.